Nos vamos a la una de formación de comunicación y lenguaje a la página 98. El contenido que nos toca a continuación vamos a ver acerca de los dos puntos. Ya nos vamos con sus textos guías. Nos dice, al igual que el punto y la coma, los dos puntos se utilizan para marcar una pausa en la lectura de un texto. Esta pausa es mayor que la de la coma y menor que la del punto. Entonces, es mayor que de la coma y menor que del punto, ¿no? Por ende, entonces tiene dos aspectos diferentes que a continuación le estaremos viendo, ¿no? A detalle. Se utiliza para marcar, evidentemente los puntos se utilizan para marcar una pausa, ¿no? A continuación vamos a ir viendo a detalle. Por ejemplo, los más importantes a tener en cuenta al escribir o leer los dos puntos es que, a diferencia de otros signos de puntuación, la pausa que marcan puede cumplir distintas funciones. A continuación revisaremos los más importantes, ya las diferentes funciones que cumple acerca de los dos puntos. Vamos a ver a continuación, por ejemplo, iniciar una enumeración. ¿Qué querrá decir? Hay dos aspectos básicos: ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. Por ejemplo, aquí se refiere, está dando una cantidad, ¿no? Entonces está empezando a enumerar. Aquí tenemos dos aspectos, como nos habla de derechos y obligaciones. Es a eso donde él se refiere. Por ejemplo, hay dos aspectos básicos. Estamos hablando de derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, iniciar una enumeración. Ahí tenemos los dos puntos. Vamos a continuar el siguiente. El siguiente tenemos mostrar la relación de causa-consecuencia entre dos enunciados. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver, vamos a darnos cuenta en esta parte. Estoy muy enfadado. Dejaron todo el cuarto desordenado. Entonces estoy hablando de dos aspectos diferentes, ¿no? Es por eso que el dos puntos apartes va a ir cuando tú te tratas de uno a otro, ¿no? Entonces, por eso, estoy muy enfadado. Dejaron todo el cuarto desordenado. Entonces ahí va lo que es la pausa. También aquí tenemos el otro ejemplo. Me aumentaron el sueldo. Este año iremos de vacaciones. Entonces estoy hablando de dos aspectos diferentes que ahí necesitamos, requerimos lo que es colocar dos puntos para tener una pausa al respecto, ¿no? Continuaremos con el siguiente. Tenemos el siguiente, perdón, vamos a continuar. Aquí. Dar inicio a una explicación o un resumen. Vamos a ver acerca de esto. Estuvieron horas discutiendo el problema. Al final no llegaron a ningún acuerdo. Al verla, me quedé horrorizada. Tenía la cara color morada. Entonces, ¿no? Si damos por ejemplo, aquí estamos poniendo los dos puntos. Al dar un resumen al mismo tiempo, al dar una explicación, ¿no? Entonces aquí al decir, estuvieron horas discutiendo el problema, al final no llegaron a ningún acuerdo, ¿no? Entonces estoy hablando de dos aspectos diferentes. Entonces aquí, por ejemplo, estamos hablando de un resumen y de una explicación, como también requerimos para tener una pausa, que es importante, ¿no? Los dos puntos y como también los diferentes signos de puntuación que tenemos. Tenemos otro que es introducir una cita textual. Vamos a ver de esto el ejemplo. En el afiche dice, comprar animales es ilegal. Entonces aquí tenemos dos aspectos muy importantes, ¿no? Entonces dice, tengo una pausa, ¿qué dirá? Entonces tendré, ¿no? Entonces es por eso que para tener la pausa se coloca lo que son los dos puntos. Comprar animales es ilegal. Por ende, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo claro. Tenemos otro que es separar un ejemplo del resto por de la oración. Vamos a ver esto. De vez en cuando, mi abuelo hace cosas muy divertidas. El otro día lo vi leyendo el periódico bajo la lluvia. Entonces, también ahí se está refiriendo a algo de su que son diferentes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, de vez en cuando mi abuelo hace cosas muy divertidas. Por ejemplo, lo vi leyendo
el periódico Bajo la lluvia. Entonces ahí tiene una pausa importante para hacer conocer lo importante que está realizando. Ya vamos a continuar. Tenemos otro. Pasar de la fórmula de saludo al contenido de una correspondencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si dice aquí pasar del saludo a una correspondencia. Por ende, ¿no? Por ejemplo, si pasamos a una correspondencia, por ejemplo, aquí, querida mamá, por ejemplo, correspondencia puede ser una carta, solicitud, cualquiera de estas cosas. Querida mamá, entonces ahí tengo una pausa. Te escribo para contarte que que me está yendo muy bien. Entonces aquí nos refieren también, los dos puntos se utiliza lo que es el contenido de una correspondencia, ya sea carta, solicitud, por ejemplo, un oficio, cualquiera de estos también se requiere para tener la pausa correspondiente, ¿no? Aquí vemos un ejemplo muy claro. Esos son en cuanto a los ejemplos que nos muestran los más importantes, donde nosotros evidentemente nos podemos dar y poder esclarecer las ideas mediante los ejemplos, ¿no? Tal como muestran los ejemplos, las diferentes funciones que cumplen los dos puntos permiten darle más realce a la parte de la oración que le sigue. Por regla general, solamente llevan mayúscula, ¿no? Si dan pie a una cita textual o al contenido de una correspondencia, en todos los demás casos se utiliza la minúscula. Por ejemplo, los dos puntos mayormente nos dicen, ¿no? Por regla general lleva lo que es mayúscula. Entonces, si damos una pausa de los dos puntos, por regla general y evidentemente solamente debe llevar mayúscula, ¿no? Para de esa manera tener lo que es la pausa y poder ser más entendible. Entonces, son los diferentes ejemplos que nos muestra para poder comprender mejor y poder trabajar, ¿no? Eso sería.